Shalom Ubrajá, estamos aquí en Parashat Bo. Nosotros vemos como desde el principio que empezó el Humash de Shemot, lo primero que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe es que le vaya y le diga a Paró tres palabras: Beni Bejori Israel, quiere decir mi hijo primogénito Israel. Y ya después le explicó cómo tiene que ir con Am Israel, y después comparó, y después si no va a aceptar a sacarlos de Egipto, entonces vamos a traerles las Makot. Pero también cuando él va, le dice: libera a mis hijos y libera a mi primogénito. También cuando nosotros vemos que viene Moshe y viene a decirle a Paró que si no va a hacer caso, le va a ir muy mal, lo que le dice es la última plaga, que es: si tú no vas a reaccionar, entonces voy a matar a tu hijo primogénito. Es lo que le dijo Moshe. Y después vemos también que la última plaga, que es la más fuerte, es la muerte de los primogénitos. Y los primogénitos del pueblo de Israel fueron salvados, y de ahí viene una mitzvah especial de que se salvaron los primogénitos, y de ahí vienen también después mitzvot, como por ejemplo el Pidyon Aben, que viene a decir que todos los primogénitos de todo Israel tienen una santidad especial, y por eso los primogénitos ayunan en la víspera de Pesaj para agradecer el recuerdo de que Akash Baruj Hu nos salvó de la plaga de los primogénitos. Entonces queremos entender qué significa esto del primogénito y por qué tiene que ver con todo lo de Egipto, y cómo es lo que nosotros vamos a hacer hoy. ¿Qué tiene que ver esto con los tefilín, que es el tema de hoy, Bezrat Hashem? La primogenitura, lo que viene a explicar, a revelar, es el servicio a Dios. Es decir, cuando estaban los primeros hijos, Caín y Abel, Caín era el primogénito, entonces él era el que de alguna manera tenía que ser sacerdote, y fue el que inventó, vamos a llamarle así, los sacrificios, y de ahí aprendió también su hermano y hizo el sacrificio. Después, cuando Esav y Jacob se encuentran en un tiempo muy crucial en la historia, Jacob Avinu le compra la primogenitura a Esav, y Esav desprecia la primogenitura porque dice: yo no necesito esas cosas, no necesito esa primogenitura, no me sirve de nada porque al final todos van a ir a morir y no sirve de nada. En cambio, Jacob, él estaba dispuesto a dar todo por esa primogenitura, y pagó digamos, lo que se llama el cheque de Abraham Avinu, que es 400 años estar en exilio y trabajar para otro pueblo. Y ese fue exactamente la cuestión de que llegamos a Egipto, que Jacob Avinu recibió de él la responsabilidad de todo el mundo por medio de que recibió la primogenitura. Entonces el pueblo de Israel completo tiene que llegar a Egipto para pagar ese cheque, para después poder salir como pueblo y convertirse en un pueblo de sacerdotes. Pero para eso, antes de ser un pueblo de sacerdotes, se necesita pasar todo lo que es egipcio, todo el problema egipcio, vamos a llamarle así. Pero en el mundo, la cultura egipcia en ese momento era la cultura más fuerte, la potencia mundial. Desde que llegó Yosef a Egipto, entonces él convirtió a Egipto en una potencia económica, política, social y también espiritual. Y por eso es de que los egipcios están muy relacionados con lo que es la primogenitura, porque
ellos eran, digamos, la fuente espiritual de todos los pueblos, y de ahí salen todas las demás culturas que vienen después. Quiere decir, también en los exilios diferentes que tuvimos después, con los persas y los medas y los griegos y los edomitas, todas las culturas que fueron después, fuimos exiliados, todo eso viene de lo que salió de Egipto. Cada vez que hay un exilio, el pueblo que fue escogido para llevar ese exilio es nombrado en el cielo, que va a regir sobre todos los demás pueblos. Entonces, esa es la primogenitura. Quiere decir que hay un pueblo que es el que es ahora el más importante. Realmente el primogénito más fuerte de los pueblos es el pueblo de Amalek, que está escrito que es el más fuerte, pero también fue castigado, y eso es otro tema. Realmente, si vemos en cosas de arquitectura o de la cultura egipcia antigua y pinturas y todo ese tipo de cosas, se ve como ellos pintan en sus pinturas las personas con una frente mucho más grande de la que tenemos nosotros, o sea, que la gente tiene, y es porque ellos de alguna manera quieren dar una representación de las personas egipcias que tienen una corona que es parte de su cabeza. No es una corona que se pone uno, sino que la misma frente se hace más grande, así es como lo pintan en las Gaributir, no sé cómo se llaman ahí en las pirámides, todas las cosas que han encontrado. Se ve que ellos lo hacen de manera paulatina, de manera consistente, de que todo el tiempo las personas tienen este extra en la frente. La Torah dice que el tefilín se tiene que poner entre los dos ojos, pero no es entre los dos ojos aquí, sino es sobre la frente. Quiere decir, arriba de la frente, donde la frente termina, ahí tiene que empezar el tefilín hacia atrás. Quiere decir que es como una corona, y vamos a hablar un poquito del tema, pero lo que quería yo explicar es que en el momento en el que Dios dio en esta perashá la plaga de las Bejorot, Macat Bejorot, de los primogénitos, entonces sacó toda esa fuerza que tenían los egipcios y se la regresó a quien se le pertenece. ¿Por qué? ¿Por qué salió y de dónde vino y cómo estuvo la cosa? El hombre, Adam Arishon, él era el primogénito, es decir, él era la primera creación de hombre de Akadosh Baruj Hu. Él tenía que ser el que va a servir a Dios y que va a traer todo el mundo a servir a Dios. Cuando la serpiente entró en el tema, como ya lo hemos hablado varias veces, entonces hay una guerra entre la serpiente y el hombre, que está escrito que la serpiente va a buscar con su boca a agarrar los pies del hombre, y el hombre va con su talón a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, cuando Jacob vino, compró la primogenitura, y después de todo lo que pasaron, falleció Jacob vino, ese mismo día que Esab no lo quería dejar que lo entierren, le cortaron la cabeza, y la cabeza de Esab rodó y se fue enterrada precisamente en el lugar de los pies, de los talones de Jacob vino. Entonces, en Merata Machpelah, hay muchos que no lo saben, pero lo que tenemos ahí es Adán y Jabá,
Abraham y Sara, Yitzhak y Rivka, y Jacob, Lea, y la cabeza de Esab. La cabeza de Esab también está ahí, se coló, y es porque en la cabeza de Esab vienen representadas todas esas almas y fuerzas espirituales que estaban en la cabeza de la serpiente que le picó al hombre. Quiere decir, de ahí vienen que hay gente que son gerim, que son convertidos, que buscan la santidad, buscan ser parte del pueblo de Israel, que vienen principalmente del pueblo de Edom, que es Esab, y eso es porque de alguna manera esas almas fueron robadas, vamos a llamarle así, por Esab, y entonces esas van regresando en la historia según el nivel, cómo se vayan corrigiendo esas chispas, esas almas, y entonces se permite recibir todas esas almas. Hay veces que son almas muy, muy fuertes, muy, muy, muy elevadas, como Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanés, etcétera, y también el profeta de Jaría, no dejaría, perdón. Uno de los profetas fue también de Edom, y entonces Moshe, no entendí la pregunta, pero bueno, vamos a seguir. Nosotros vemos cómo la primogenitura tuvo que ser rescatada. Entonces, ¿cómo llegó a Egipto? Cuando la serpiente, que son las fuerzas del mal, entonces es un representante de las fuerzas del mal, tuvo en el faraón también, la palabra faraón es paró, pironía, es una especie de serpiente que viene precisamente a agarrar en el punto débil. También, como dije antes, Amalek es también representante de la serpiente. Por eso ellos está descrito a Nejeshalim Ajareja, quiere decir, ¿a quién les va a pegar Amalek? A los que están atrás, quiere decir, a los que están en el talón. Buscan a los niños, a los débiles, a las personas que están que están en problema. Quiere decir, no los fuertes, no es una guerra entre ejércitos, sino vienen especialmente a la gente débil, a los ancianos, a los que se quedaron afuera, y entonces esa es la forma en la que la serpiente quiere agarrar a la persona. Quiere decir, la serpiente viene a la persona en sus debilidades, no en donde estás fuerte no se acercan. Respuesta de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu no está en Merat HaMachpelah. Moshe Rabenu fue enterrado por Akadosh Baruj Hu mismo, como está escrito en la Torá, Vaikbor Oto Bagai, y fue enterrado fuera de la tierra de Israel, Mulbet Peor. Ese es otro tema, por qué Moshe Rabenu no entró a la tierra de Israel. Ok. Besat Hashem. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya de una manera, Akadosh Baruj Hu dijo, ya los voy a sacar a mi pueblo, pero ahora ya no es una familia de Jacob Avinu, ya es un pueblo, ya es una nación, los quiero convertir en una nación. Entonces, en ese momento, él borra la primogenitura, vamos a llamarla así, que estaba en manos de los egipcios, que en ese momento era la potencia, como dije antes, más fuerte del mundo, y entonces salva a los primogénitos de Am Israel. Y por eso cuando nosotros, la primera perashá que decimos y que está escrita en los tefilín es Kadeshli Hol Bechor, quiere decir santifícame todos tus primogénitos, ya sea primogénito de persona, como dije antes, que se hace el Pidyon Aben. ¿Quiénes son los que tomaron la sacerdocía? Son los Kohanim, pero eso fue después del pecado del Egel. Antes de que hubo el pecado,
cada familia tenía un primogénito y ese primogénito es santificado y él tenía que ser trabajador del Bet HaMikdash. Está escrito en el futuro, Bezrat Hashem, además de los Levim y los Kohanim, que ya recibimos esa sacerdocía y ese privilegio de trabajar el servicio divino, también va a haber un trabajo especial de los primogénitos, que es decir, los primogénitos van a volver a recibir esa santidad que perdieron por el pecado del becerro, pero realmente es algo que viene intrínseco en la creación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las frutas. Cuando salen los primeros frutos, se llaman bikurim. Los primeros frutos que salen del árbol son santificados y tienen que ser llevados al Bet HaMikdash. También de los animales, si es un animal puro, se santifica y se lleva de corbán. Si es un animal impuro, se tiene que cambiar o se tiene que hacer alguna situación como el Pidyon Aben, que se tiene que pasar la santidad de ese niño al Cohen. En este caso va a pasar la santidad del burro, etcétera, a un animal que sí es kasher para que podamos traerlo al Bet HaMikdash. Y así es como funciona esto de la pasada de la primogenitura. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en los tefilín? Tenemos 4 parashiot, primero que nada. Las parashiot que están escritas es Kadesh Lijo el Bejor, que es lo que estamos hablando ahorita, que todas las parashiot hablan de la salida de Egipto, pero también habla de la santidad de Am Israel. Después, allá que viaja, que cuando Akadosh Hu nos va a traer la tierra de Israel, etcétera. Después que tenemos que hacer lo que es el primogénito y de los animales, como dije ahorita, que si tienes un animal y es primogénito, lo tienes que llevarlo de Corbán, y si es impuro, lo tienes que cambiar, etcétera. Y después tenemos la perashá del Shema Israel. Shema Israel, Ve'ahavta, hasta Ubishareja. Esa es la tercera perashá que tenemos en el tefilín. Y después tenemos la perashá Ve'aya Im Shamoa Tishmehu, que también es lo que decimos en el Shema Israel. Son las 4 parashiot que están digamos, según el nombre de Akadosh Baruj Hu, que tiene 4 letras. Entonces, la primera parashá Kadeshli es la Yud, la segunda, Ve'aya que viaja, es la Hei del nombre de Dios, Shema Israel es la Vav, y Ve'aya Im Shamoa es la Hei del nombre de Akadosh Baruj Hu. En la cabeza tenemos 4 casitas, quiere decir, la casa del tefilín está dividida en 4, son 4 casas que están pegadas, y en la mano tenemos una sola casa, que están adentro las 4 parashiot adentro de la mano, de la casita. Entonces, voy a explicar un poquito de qué se trata los tefilín y qué es, cómo funciona esto. Cuando nosotros tenemos la luz y la oscuridad revuelta, entonces no se puede conectarse uno con Akadosh Baruj Hu de manera adecuada. Lo que tenemos que hacer es limpiarnos, estar puros, para que después pueda entrar la santidad y entonces podemos tener una conexión más grande. En el momento en el que está esa conexión, entonces automáticamente esa conexión que tenemos con Akadosh Baruj Hu trae una luz muy fuerte que saca todas las cosas negativas y es como con un poquito de luz se corre toda la oscuridad, se expulsa la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que traer la luz de Akadosh Baruj Hu. Así son todas las mitzvot. Las mitzvot son formas de cómo traer la luz, cómo conectarnos con Hashem, cómo nosotros elevarnos para ser mejores, pero también cómo traer la luz de Hashem a nosotros, que Él posee dentro de nosotros. No solamente de todas las mitzvot en general, sino cada una de las mitzvot tiene su forma en la que se hace esta cuestión. Voy a explicar poquito a poquito. Vamos a entrar también en el Arizal y también vamos a entrar en todas las cuestiones que nos dé tiempo. Bezat Hashem. Entonces, tenemos los tefilín, consta de 2 partes.
Una es la que ponemos en el brazo izquierdo. ¿Por qué en el brazo izquierdo? Porque es el que está cerquita del corazón. El corazón lo tenemos aquí a esta altura y aquí se tiene que poner en el brazo, a la misma altura cuando bajas de la mano, frente al corazón. Entonces tenemos aquí una casa y tenemos la Retsuá, que es, digamos, con lo que, no sé cómo se dice, como con lo que atamos los tefilim al brazo. Y también tenemos aquí en la cabeza, como dije, arriba de la frente nos ponemos la casa y el nudo lo tenemos aquí atrás con la Retsuá que viene hacia adelante y de esa manera está. Vamos a hablar ahorita de qué es todas estas cosas. Pero primero quiero explicar en general qué significan los tefilín. Los tefilín es, así como expliqué que los egipcios ponían en sus dibujitos que las personas tenían una frente más grande, entonces nosotros no tenemos la frente más grande, no existe eso físicamente, pero nosotros alargamos la cabeza, quiere decir, alargamos la cabeza, así como tenemos la barba, por ejemplo, que también te alarga la cara, o las mujeres se alargan el pelo, se les hace la cabeza más grande con los cabellos, ¿sí? Pero no es el cabello no es parte del cuerpo. El cabello, los pelos es tiene entre vestimenta y cuerpo. Es un medio entre las dos. Es como vestimenta y como cuerpo. Pero en el cuerpo mismo no tenemos extras. Quiere decir, lo que tenemos es lo que tenemos. El hombre tiene ciertas, el órgano masculino, etcétera, que es algo extra. La mujer tiene otros órganos femeninos que son extra de la mujer, pero en general son nuestros órganos. Pero hay veces que nosotros necesitamos un extra para hacer ciertas cosas espirituales. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero, por ejemplo, que algo pase que no pasa, quiere decir, vamos a suponer que te quieres tomar un poquito de agua y por alguna razón, Hasbe Shalom, está tapado aquí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienen que hacer una operación o alguna cosa, traer un aparato que entre para que pueda pasar el agua. O una infusión, a veces que se tiene que poner una infusión para traer líquidos a la persona o para traer comida y por la tráquea o cualquier otro tipo. A veces que una persona necesita una ayuda, Hasu Shalom, en el corazón o en cualquier otro órgano, le hacen un trasplante o una operación que necesita poner alguna cosa y de esa manera hace que de manera externa traes algo que funcione en lugar de ese órgano que ahorita no está funcionando como debe. Entonces, si nosotros estamos en una situación en la que están atoradas las tefilot, no pasan las tefilot, están atoradas. Entonces, ¿qué nos dice Kadosh Baruj Hu? ¿Por qué están atoradas las tefilot? Porque el día de Rosh Hashanah es un día de juicio, es un día difícil que van a juzgar a cada uno. Entonces, si tú vas a ir con Hashem, le vas a decir, tú me tienes que escuchar mis tefilot porque yo soy muy bueno. Nadie tiene la fuerza moral de ganar, quiere decir, de decir que no ha pecado y que entonces a Dios le debe algo. No existe tal cosa. Entonces, si vamos a ir por medio del juicio así como está tal cual, no hay forma de pasar el juicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que traer un aparato, vamos a llamarlo así, una prótesis, que es un cuerno. Entonces, por medio del cuerno, que es el shofar, entonces vamos a sacar lo que tenemos del corazón y no lo podemos sacar porque está atorado por los pecados, porque nos agarraron de aquí del cuello. ¡Ah! Entonces, está atorado. Entonces, lo que vamos a hacer es con la ayuda del cuerno del shofar,
Entonces sale y de eso va a poder entrar al oído y entrar a que se escuchen las tefilot. Entonces vemos cómo es una extensión del cuerpo. También el lulav, los 4 minim, está atorada la situación para traer la bendición de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La columna vertebral está tronada. ¿Por qué? Porque todos los Arbat Aminim vienen a decirnos del pecado del Brit, que ya hablé la semana pasada, que es el Brit, es lo más importante, es la conexión con Hashem, es el recato y cuidar los ojos y todo lo que es la relación conyugal y la relación entre hombres y mujeres. Eso tiene que estar fix, 100%. Y cuando no, entonces está bloqueado. Pero entonces, ¿cómo va a vivir la persona? Tienes que vivir de algo. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, tienes que alabar a Kadosh Baruj Hu por medio de las creaciones que hizo, de las plantas y de los vegetales que trajo, que nos ayudan a conectarnos con Dios y traer la luz de Dios. Vamos a tratar de ser mejores. Vamos a tratar de que esa luz nos haga mejores y ya no vamos a volver a pecar, etcétera, etcétera. Pero mientras tenemos que seguir viviendo, entonces tenemos la mitzvah. Cuando está muy oscuro y entonces están los problemas gravísimos y el exilio y todo eso, entonces viene la Hanukkah. Entonces tú traes luz de arriba y vas hacia abajo, como hablamos en su tiempo cuando hicimos los Shirim de Hanukkah. También es una extensión de la persona. Quiere decir, es como si la Hanukkah es parte de ti, que está apagada, están apagados tus ojos, tus oídos, tu nariz, tu boca, y el Brit, todo está de los pecados y las cosas negativas del mundo que llenan tantas cosas. Entonces, cuando tú quieres conectar y traer una luz muy elevada, entonces utilizamos ese tiempo especial que Dios dijo que en ese tiempo se puede hacer esa corrección, con ese utensilio, esa Hanukkah que la vamos a aprender, y así son todas las mitzvot. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del tefilín, estamos hablando de una extensión del corazón. Es una extensión del corazón que nos permite conectarnos por medio de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, con Akadosh Baruj Hu, aunque tengamos algunos problemas que nuestro corazón todavía no está tan puro. Y también si una persona está muy pura, no quiere decir que no va a utilizar los tefilín. Al revés, entre la persona más pura es, entonces la irradiación, la radiación que va a emitir del corazón a los tefilín, de los tefilín al corazón, va a ser mucho más fuerte. Entonces, es una ayuda que Akash Baruj Hu nos dio las mitzvot. Nos dice, Ratzah Akadosh Baruj Hu les dakot Israel. Quiso Akadosh Baruj Hu dar privilegio, dar más luz al pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Nos aumentó Torah o mitzvot. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros vamos a poner estas 4 parashiot, las vamos a poner aquí frente a nuestro corazón. Van a estar todas las 4 parashiot en una sola casa, porque el corazón es uno, porque solamente tenemos un solo corazón para Avinu Sheba Shamayim, para Kadosh Baruj Hu. Y entonces vamos a atarlo y lo vamos a decir, Ribono Shel Olam, yo quiero que estés conmigo pegado. Y yo quiero también otra cosa, quiero que tú también me recuerdes a mí y al pueblo de Israel como nosotros tenemos el tefilín junto al corazón, igual que esté pegado nuestro nombre de Israel y nuestras vidas estén pegados a ti, a tu corazón, que no te olvides de nosotros. Entonces acá no se olvida de nosotros, pero nosotros hacemos este tipo de actividades, de actos, para hacer que se despierte lo mismo arriba. Quiere decir, si una persona reza aquí, entonces Hashem reza arriba también. ¿A quién le reza Hashem? Hashem le reza, el rezo significa que va a traer la bendición. Quiere decir que va, así como le pidió, como está escrito en la Gemara, ¿acaso le pidió al Cohen Agadol, a Rabbi Ishmael? Le dice, bendíceme. Y entonces, ¿qué le dijo Rabbi Ishmael? Le dice, que sea de tu voluntad que tus cualidades de Rahamim, de piedad,
le ganen a tu enojo y le ganen a todas tus demás cualidades para que traigas la bondad y la luz y la bendición y la abundancia al mundo. Entonces, quiere decir que también Akadosh Baruj Hu reza. Por eso dicen, está escrito que Akadosh Baruj Hu también se pone tefilim. No quiere decir que tiene cuerpo y tiene tefilim, sino que es un ejemplo para que nosotros entendamos que cuando nosotros hacemos un acto aquí, ocasionamos que en el Shamaim también ese acto es aplicado y eso es lo que trae la bendición. Nosotros somos como solamente hacer una señal, pero esa señal tiene su repercusión en todos los mundos. Después tenemos el de la cabeza. El de la cabeza no tiene una sola casita, tiene 4 casas. Las 4 casas vamos a dividir el cerebro. Tenemos el cerebro se divide en varias zonas, voy a explicar rápidamente. El hemisferio de este lado, del lado derecho, se llama Jochma, sabiduría, que es un gran torrente de cerebro, de masa de luz, que es cuando la persona, es todos los conocimientos que le llegan a la persona, todas las informaciones, todo, viene primero a lo que se llama la Jochma. Después del hemisferio de izquierdo tenemos lo que se llama Binah. Binah es entendimiento o comprensión que viene a utilizar esa información, esos conocimientos y transformarlos a cosas que la persona puede entender cosas nuevas o puede hacer que se conecten unas con las otras para entender otras cosas. Entonces, tenemos que tener siempre una interacción entre estos dos hemisferios. Y tenemos aquí atrás otro cerebro que es el que está, digamos, es en medio en la nuca, aquí arribita. Y ese se divide en dos. Se llama el Da'at. Da'at es, como ya había hablado varias veces, es la conciencia, pero el Da'at se divide en dos. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene parte que recibe de la Jochma y tiene parte que recibe de la Binah y tiene otra parte que también es la unión de las dos. Y tiene otra parte extra que voy a explicar ahorita, que es la que después de que ya está el Da'at, la conciencia, quiere decir, ya tiene una discernición de ese conocimiento, de esa sabiduría, ya tiene algo que sale, que nació de ahí, entonces después de ahí va a todo el cuerpo, quiere decir, a las midot de la persona, al amor y al temor y al tiferet, todas las cosas que vienen después de que tiene una persona un pensamiento, después se hace una comprensión y después se hace parte de la conciencia de la persona, entonces ya empieza a traer esa luz a todo lo demás. Entonces, en la perashá pasada de Baerá, vimos cómo hubieron 7 plagas. Dam, Sefardea, aquí decir la sangre, las ranas, los piojos, los animales, las bestias, ¿cómo se dice esto? Deber, la plaga esa que mata a todos los animales, la peste, después sarampión, después la langosta, no la langosta, ¿cómo se llama? El granizo, la langosta. No, el granizo, ya, se acabó. Después en esta perashá tenemos la langosta, la oscuridad y la muerte de los primogénitos. Entonces, se divide en 7. ¿Cuáles son las 7? Las 7 vienen a limpiar prácticamente y separar el bien y el mal de todas las cualidades que están abajo del cuello. Quiere decir, tenemos aquí en el cuello Mitzrayim. Mitzrayim nos ahorca, no nos deja, nos hace esclavos. Paró es aquí la nuca. Viene la palabra quiere decir
que te atora, Mitzrayim, te cierra el conducto. Entonces no nos deja conectarnos con la parte de arriba, que es la parte espiritual. Por eso Parón no quiso dejar que salgan porque dice, ustedes tienen que trabajar, dejen de estar pensando en cosas de la redención y de la salvación y de cosas espirituales y vamos a trabajar a Dios y tefilá y estudio. ¿Por qué? Porque él sabía que si vas a empezar con eso espiritual y todo, no va a poder esclavizar al pueblo. Entonces, la forma para poder ser libre es conectarse con la parte de arriba. Quiere decir que esté conectado las primeras cualidades, que es lo que hablé ahorita, con la parte de abajo. Entonces, también en el tefilín tenemos la parte de arriba, que es lo que está aquí, y la parte de abajo, que es en el corazón. El corazón está aquí en medio, que es el rey del cuerpo, pero no puede traer luz propia más que lo que recibe del cerebro, de la cabeza. Entonces, tenemos que ver cómo le vamos a hacer para traer esa luz. Entonces, de ahí viene lo que es las mitzvot de los tefilim. Entonces, voy a terminar ahorita nada más para explicar lo de las plagas. Las plagas vienen de abajo y hacia arriba. Quiere decir, Dam viene de Malhut. Sefardea viene de Yesod. Kinim, los piojos, vienen de Hod. Arov viene de Netzach. Deber, Tiferet. Shechin, Geburah. Barad, el granizo, Gesed. Entonces, no voy a ahorita alargar eso, están los bastantes shiurim que ya he dado de todo esto, de estos temas, el que quiere puede escucharlos, pero realmente cuando hay una plaga, lo que se hace es separar la cáscara, lo malo, y quitarlo, que eso es lo que les pegó a los egipcios, y salvar la parte buena, que es el pueblo de Israel en este caso, que es el fruto, y de ahí sale la cualidad limpia. Pero las tres últimas, que son las que estamos hablando ahorita, son Arbe, Binah, que es el entendimiento, la comprensión. Hoshech viene de la sabiduría, porque sabiduría si es luz o es oscuridad. Y la Makat Bejorot, que es la de los primogénitos, y es lo que estamos hablando hoy, viene de la corona. Y entonces voy a explicar ahora otra cosa que no hablé. Entonces, expliqué que tenemos aquí la sabiduría y aquí el entendimiento, y aquí atrás tenemos la conciencia que se une, que es la unión entre las dos. Y cuando la conciencia está activa, viene y trae la luz hacia abajo, hacia las cualidades de la persona. Muy bien. Nos falta un cerebro que no hemos hablado de él. Es el más grande, el más importante y el más poderoso. Es un cerebro que tenemos aquí adentro, aquí arriba. Es decir, en la parte frontal. No es un cerebro de lado, ni tampoco de atrás. Es uno que está aquí arriba. Es tan escondido que científicamente todavía no entienden cómo funciona y les va a tardar todavía porque entre las cosas son más espirituales, tienen menos materia. Es decir, es más grande, más fuerte, pero la materia es menos. Por ejemplo, yo ahorita puedo hablar. Con la boca puedo sacar palabras. Entonces se ve, es decir, se puede entender. La boca es de la cara, es la parte más baja. La nariz, que está un poquito más arriba, es más elevado que la boca. Pero no me puedes entender. Si yo hago, no me vas a entender nada. Quiere decir, la forma en la que se revela es más difícil de entender. Igual, después tenemos los ojos y los oídos. No es algo palpable, o sea, no ves las ondas, no ves las ondas, ni puedes escuchar las ondas como están, o las ondas visuales. más que eso, la frente que está arriba de los ojos, todavía los ojos a veces haces así y alguien te entiende, o le haces con la oreja, hay quien sabe mover la oreja,
la frente casi no puedes decir nada, pero la luz de la frente es mucho más grande que lo que está ahí abajo. Perdón. Entonces, vemos como entre más la cosa es más elevada, está más escondida. Entonces, la corona que tenemos aquí no se ve como un cerebro que lo estás buscando y lo encuentras, pero sí existe ese cerebro de la corona. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá Rujo nos dijo que para evitar todos esos bloqueos de todas las cosas negativas, los egipcios y todos esos, tenemos que hacer con la Retsuá tenemos que hacer un conducto para que la energía pueda fluir. ¿Me explico? Entonces, si tenemos la mano, entonces podemos nosotros ver cómo aquí vamos a traer todo esto, la Retsuá, vamos a ponerla aquí y vamos a llevarla al dedo y se hace un conducto. O sea, si tú das cuenta, desapareces el cuerpo y se queda el puro tefilín que está puesto, vas a ver cómo es un laberinto. Y por adentro es como si entra la luz. Después llega aquí a donde está la casa con esas perashiot y echa una luz. Y así es como se conecta con el corazón. Igual tenemos en la cabeza. En la cabeza tenemos aquí una zona que el principio está aquí arriba, donde está la cabeza, donde está la casa, con las 4 casas, con las parashiot. Y tenemos la Retzúa y se nos une exactamente en el Da'at, en la conciencia. Quiere decir, de la conciencia viene y se bajan las Retzuot hacia adelante. Entonces, de aquí estamos viendo cómo estamos uniendo por una cosa externa que estamos trayendo la parte de arriba, que es la Jochma, la Binah y la Dat, con la parte de abajo. Si nosotros vemos un tefilín, tenemos aquí la casa de tefilín de arriba de la cabeza. De un lado tenemos una shin con 3 patas y del otro lado tenemos una shin con 4 patas. Bueno, no, es al revés. De este lado, del lado izquierdo tenemos 4 y del lado derecho tenemos 3. Voy a explicar de qué se trata. Tenemos otra mitzvah que está conectado y hoy no voy a hablar de ella, que es el tzitzit. Cuando nosotros decimos el Shema Israel, decimos la primera perashá y la segunda perashá, que son las que están escritas en el tefilín, y la última perashá de Vayomer es donde está escrita la mitzvah de tzitzit. El tzitzit nosotros nos los ponemos arriba, quiere decir, es una cobertura, lo que se llama en hebreo makif, quiere decir, te cubre y viene a representar lo que es la luz que nos cubre. Todo el tiempo nosotros tenemos luz que nos cubre. Pero esa luz no está hecha solamente para que esté afuera. Nosotros tenemos que aprender cómo hacerle para meter adentro de nosotros la luz. La luz que viene afuera no quiere decir que el mundo está más lleno de luz que nosotros, no. Nosotros estamos llenos de luz, pero lo que nos une con Akadosh Baruj Hu es como si tenemos un cordón que nos une a nuestro ser con el infinito y tiene ciertos círculos alrededor. No está solamente en el cuerpo, sino también afuera del cuerpo. Son círculos que tenemos alrededor. Entonces, cuando nosotros tenemos el talit, lo que hacemos es como si estamos bloqueando, entonces sería algo negativo, pero no es un bloqueo, sino es un filtro. Os voy a explicar. Si tú ahorita vas a salir y vas a ver el sol, entonces no puedes ver.
te puedes dañar. En cambio, si hay una cortina o alguna cosa, la luz del sol puede entrar, tú puedes disfrutar de la luz del sol y no te va a hacer ningún daño. Entonces, cuando nosotros tenemos el talit, lo que hace el talit es traer esa luz y entonces te protege por un lado que no haya cosas negativas de afuera y por otro lado de traer esa luz, pero esa luz se queda alrededor, no entra adentro, sino se queda alrededor. Y después tenemos el tefilín, que es tefilín del corazón y es el tefilín de la cabeza. Lo que hace el tefilín es que nos va a traer el filtro a raíz de que tenemos el talit, que nos está trayendo esa luz que está alrededor, vamos a traerla como gotitas adentro. Es decir, tic, tic, tanto en el corazón como en la cabeza. Lo principal que tenemos que entender es que cuando tú te pones el tefilín, estás recibiendo el yugo del servicio de Dios. Es decir, estás diciendo, yo soy esclavo de Akash Baruj Hu. Tienes la señal, tienes el, digamos, así como Leavdil a los animales les ponen un sello, este es de tal persona, no sé qué. Nosotros tenemos el tefilín, que es como un sello. Y también aquí en la cabeza, entonces nos estamos conectando con Hashem. Eso es lo que estamos haciendo con el tefilín. Por eso es tan importante que una persona que tiene tefilín, que no piense en cosas malas ni que esté pensando en nada, solamente en lo que es la tefilá o el estudio de Torah, principalmente el Shema Israel, que es la parte de la tefilá que está más conectada con los tefilín, y por eso se tiene que hacer con tefilín. No decir el Shema Israel sin el tefilín en la mañana, sino con tefilín, porque es un testimonio de que tú eres esclavo de Akadosh Baruj Hu y estás no solamente como esclavo, sino como el hijo primogénito que se puso la corona, y no es una corona que te la pones encima, sino que es como si alargaste tu cabeza y entonces en ese momento tu cabeza está más grande. Por eso es que los tefilín están hechos de animal, no están hechos de plástico o de oro, porque es como el shofar que expliqué antes. Es un cuerno, es como si es parte de ti. Es como si hiciste tú, sacaste un órgano y lo tienes aquí, igual aquí. Pero lo principal no es solamente los tefilín que tienes sobre la cabeza, sino los tefilín que tienes dentro de la cabeza. Es decir, adentro de nuestra cabeza tenemos aquí todos esos cerebros que hablé, todo eso, esa masa que tenemos que llenar de contenido, tenemos que llenar de luz. Y de ahí va a ir después a todo lo demás, a todo el cuerpo, a las cualidades de la persona, a las bendiciones que va a tener la persona. También la mano quiere decir las acciones de la persona, ¿de dónde viene? Viene del corazón de la persona. Según el corazón de la persona están sus acciones. Si tú ves que una persona hace todo el tiempo cosas buenas y hace favores y ayuda, significa que su corazón está bien, porque entonces no tendría esa fuerza para hacer esas cosas. Cuando una persona está caño, quiere decir, su corazón está así. Si una persona da y ayuda y etcétera, es lo que se dice, la gente habla, se dice, abre tu corazón, ¿no? También después te dicen que abra el bolsillo, pero eso viene también de abrir el corazón. Por eso el bolsillo quiere decir, cuando una persona da tzedakah, quiere decir, la mano viene antes. Primero tiene que venir el corazón, porque si una persona no está abierto su corazón, no va a hacer nada por nadie. ¿Y por qué en la mano izquierda? Si yo quiero hacer gesed, que es bondad, y tzedakah, lo voy a hacer con la mano derecha. Entonces, ¿por qué en este caso
Akadosh Baruj Hu hizo que el corazón esté del lado izquierdo. Quiere decir que la mano izquierda sea la que esté pegada al corazón. La cuestión es de que nosotros tenemos que saber que todo en el mundo está equilibrado. Y tiene que ver, así como hay bondad, tiene que ver justicia. Porque entonces, si no, el mundo sería una catástrofe. Entonces, lo que tenemos es de que la parte de la cabeza es tan elevada que ni siquiera se ve la parte izquierda, quiere decir, la parte de justicia, eso. Se ve la luz, se ve que la bondad de Akash Baruj Hu. Entonces, ya tenemos esta parte más fuerte. Necesitamos algo que limita, necesitamos algo que guarda para que el mundo pueda existir. Pero entonces tenemos que agarrar la justicia y limitarla, quiere decir, atraparla. La mano derecha puede estar más libre, porque dar siempre es bueno. No siempre, pero hay que saber cómo. Pero quiere decir, el dar es el amor es un movimiento positivo, es un movimiento que es el que más se necesita. Y en cambio la justicia, la parte rigurosa del mundo, la queremos atrapar. Así como cuando Abraham vino, que es la mano derecha, hizo Akedat Yitzhak. ¿Qué significa Akedat Yitzhak? Que lo amarró, lo atrapó a Yitzhak, que es la mano izquierda. Entonces vemos cómo todo esto tiene que ver una cosa con la otra. Yitzhak, la mano izquierda, y él es el corazón del mundo. Yitzhak es el que entregó su vida para Dios. Quiere decir, es la culmine de la entrega y del servicio a Dios, del sacrificio. Pero necesitamos a Abraham Avinu. Necesitamos a Abraham Avinu, porque si solamente fuera sacrificio y el otro, pues ya se sacrifició y ya se fue. No. Olam Gesed Ibané. El mundo está creado y mantenido por el Gesed. Entonces tenemos que atrapar la mirada de la Geburá y tenemos que abrir el corazón. Cuando nosotros tenemos esta conexión en el corazón y en el cerebro, entonces todo puede fluir. Voy a hablar tantito nomás de las mujeres. Las mujeres no tienen esta mitzvah de tefilín como otras mitzvot, todas las mitzvot que tienen que ver con tiempo especial que tienes que tener, no tienen la mitzvah. No quiere decir que no tienen parte en la mitzvah. Voy a explicar. Realmente, la parte del tefilín de la mano, lo que representa es como si la mujer tendría el tefilín en su cabeza. Quiere decir, nosotros los hombres nos ponemos el tefilín en la mano, es como si es como si tenemos a nuestra esposa aquí, y entonces aquí nos ponemos el tefilín, en donde está la cabeza de la esposa. ¿Sí? Eso es textualmente, digamos así, según la Kabbalah. Pero, ¿por qué la mujer no se pone el tefilín y no hace las mitzvot que vienen con el tiempo? La respuesta es así. Nosotros tenemos dos papeles principales: el conducto y el recipiente. Si una persona que es conducto está tapado, quiere decir, no sabe conectarse con la fuente de donde viene y no sabe pasar lo que trae adentro hacia abajo, entonces no sabe ese conducto, ese está tapado, no funciona, ese no es hombre. Y si un recipiente está agujerado por los dos lados, entonces se va a derramar todo, no sirve de nada. Quiere decir, tú tienes que tener una cosa. Si tú vas a llenar una alberca, tienes que tener la alberca y tienes que tener la llave que va a traer el agua. No puedes hacer que la llave esté tapada porque entonces no funciona, y no puedes hacer que la alberca esté abierta porque entonces se sale todo. Entonces, así nos hizo Kadosh Baruj Hu. Nos hizo hombre y mujer uno. Nos hizo juntos. No se trata de quién es más y quién es menos. No se trata de por qué esto y por qué el otro. No hay discriminación.
Así como cuando hay uno que es en la tzabá, uno es del aire y el otro es de los tanques y el otro es de no sé qué, no vas a decir, ¿por qué tú tienes un avión de tantos millones de dólares y yo tengo un tanque de tanto menos? ¿O por qué uno que va sin tanque? ¿Por qué yo tengo que caminar y el otro vuela? No, son preguntas que no son inteligentes. Cada quien tiene su papel. Entonces, la mujer tiene que entender que su papel es recipiente. No es su papel traer la luz de arriba y bajarla. Su papel es recibir la luz y hacer que esa luz se haga una casa con armonía, con que esa luz se llene de la familia y que esa casa alumbre alrededor después. El hombre lo que tiene que hacer no es recibir para sí mismo, es conectarse para poder alumbrar a su familia y a los demás. Entonces, en general, esa es la respuesta a todas las mitzvot que vienen del tiempo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la mujer tiene muchas cosas muy importantes que hacer en la casa con los niños y con todas las actividades que son para preparar digamos, la parte física para recibir esa luz. Y si sería que todo por ejemplo, el Talmud Torah, las mujeres tienen que estudiar Torah y tienen que rezar, pero no están obligadas cada instante, porque entonces, si estabas estudiando y el niño tiene ya no hay, entonces quiere decir, no se puede. A lo mejor en el futuro, cuando llegue el Mashiach, y cuando ya todo esté automatizado y va a estar la cosa va a cambiar, entonces la forma en la que vamos a tener una conexión juntos, hombre y mujer, con Akash Rujú va a ser más sofisticada, claro. Pero por ahora, mientras todavía estamos en esta situación en la que estamos viviendo, en la que la luna no tiene todavía luz propia, sino que tiene que recibir del sol, porque entonces si no, no brilla. Entonces, no como hay grupos que tratan de hacer que a fuerzas la luna brille sin que tenga luz. No funciona, al revés. Ese es el pecado de la luna, que quiso que haya que solamente ella va a reinar. Al final no funciona, tiene que venir un conducto y un recipiente y de esa manera se hace. También físicamente estamos hechos así. No voy a alargar en esto, pero es algo pashut, es algo pashut. Pero no quiere decir que no te puedas conectar. Te puedes conectar sin tefilín. Hay otras mitzvot, así como el hombre tiene los tefilín, la mujer tiene las velas de Shabbat y la jalá y las cosas de las mikve. Ahí es donde ella, como recipiente, se llena de luz y se llena de lo que necesita para traer esa luz a sí misma y a los demás. Entonces, Besdat Hashem, que tengamos el privilegio y el éxito de conectarnos con el Akash Baruj Hu de manera adecuada, de traer la luz, de conectar todo nuestro ser de manera la más posible, sin que tengamos que separar nuestro ser de Akash Baruj Hu, sino al revés, conectarnos de manera integral y después poder alumbrar, porque ese es el fin. El fin no es solamente llenarte de luz, porque te llenas de luz, qué bueno, y tienes que hacer tefilá y tienes que estudiar y todas las cosas muy buenas, qué bueno. También tienes que conectar en todo en este mundo, en el mundo físico. Por eso al final tiene que tener el recipiente. Entonces, como dije al principio, tenemos aquí el nombre de Dios, Yud Ke Vav Ke, que son las 4 parashiot. Las dos Shin que hablé, vienen a explicarte que los 4 cerebros que tenemos, cuando entran se hacen 3, porque es Jochma, Binah, Da'at. Entonces, como dije, el Da'at, la conciencia, tiene 2. Tiene una parte que es más parte de Gesed, que viene de la parte de sabiduría, una parte de Geburah, que es la parte izquierda de parte del juicio, pero al final se juntan y entran adentro de la persona.
Entonces, de esa forma podemos traer la luz y conectarnos con Akadosh Baruj Hu. Besat Hashem, todo lo bueno, Geulah Shlema.